A menudo tendemos a pensar que los autores latinoamericanos, o más precisamente los autores de nuestro país, no han tenido un papel, o al menos no relevante, en las escuelas literarias tradicionales, como lo es el romanticismo y el modernismo en este caso. Haciendo un hincapié en el desarrollo lingüístico de los autores como Ismael, al generar una suave pero necesaria transición del romanticismo al modernismo. El papel de Ismael Arciniegas como diplomático y literata realmente tuvo impacto en la escena internacional, pues al tener cargos como embajador, ministro y obviamente escritor, tenía realmente una voz real. Me refiero a una voz en la que el pueblo o las personas realmente reflexionaran respecto a lo que él decía y o publicaba. Y pues estos problemas que lo aquejaban a él o a los suyos eran fácilmente escuchados y o transmitidos a las personas que de verdad podían hallar una solución por aquel entonces. Haciendo un resumen general respecto al autor y su trasfondo poético, podemos hablar de un espacio paralelo delimitado para matizar un momento oscuro de la historia de la humanidad y de Colombia, pues a raíz de tantas guerras y conflictos y pues de lo que se vivía en la realidad, este autor buscaba básicamente dar como otro enfoque a las vidas de las personas y como un break en su día. En la biografía de este autor podemos ver plasmados un amplio espectro y complejidad en los aspectos de la vida. Si las experiencias desarrollan a buenos escritores, creo que este hombre se encargó de recolectar suficiente experiencia para nunca quedarse sin tema de referencia en sus poemas. La vida de Ismael Arciniegas tiene aspectos como el académico. Este hombre estudió humanidades en Duitama y jurisprudencia en la Universidad Católica en Bogotá. De la cuna de la Academia Colombiana pasó a un intento medianamente fallido de ser sacerdote. Y digo medianamente fallido, pues allí conoció a José Joaquín Ortiz, quien desde ese punto marcó su estilo inicio en la poesía. Nuestro poeta tuvo una carrera periodística brillante, en lo que cabe en las casillas y la amalgama de opinión que para aquel entonces se podía hacer en el periodismo. En periódicos como La República o Eco de Santander generó opinión y desarrollo periodístico medianamente crítico. Aunque su tinte político derechista que se marcaba en su trabajo periodístico y salió a relucir aún más cuando participó en la Guerra Civil de 1895, alzándose el armas y llegando a alcanzar hasta el grado de coronel, título que le pintaría el camino en lo que sería una larga y medianamente exitosa vida política y diplomática. En nuestro análisis desarrollaremos básicamente tres tipos de poemas que tenía nuestro autor. El primero es básicamente un análisis a los poemas típicos de enaltecer emociones o vibrar mediante palabras y o analogías del autor. Mi primer poema se llama Solas. Les voy a leer un extracto de él. Amor arrepentido. ¿Con quiénes regresar el nido? A través de la escarcha y las nieblas. Amor que vienes aterido y yerno. Donde fuiste feliz, ya todo ha muerto. No vuelvas, todo lo harás en ruinas. Este tipo de poemas, nuestro autor básicamente hacía hincapié a los sentimientos y o emociones de las personas que por aquel entonces en nuestra realidad política e histórica eran un poco sensibles. Y pues este autor se encargaba y sabía cómo tocar esas fibras tan visibles de alguna manera en nuestra civilización colombiana. Otro poema y o tinte que tenía nuestro autor era el de enaltecer la naturaleza. Era un naturalista innato, obviamente, pues por venir del romanticismo, le gustaban los detalles y o marcos que le especificaran al lector sus sentimientos y emociones, o sea, lo que quería transmitir. Mi otro poema se llama Las Garzas, es muy pequeño, lo voy a leer entero. Se aleja el barco, luz de madrugada, la aurora alumbra el pañescal sombrío, y de garzas el vuelo ligero, bandada. Pararse en la quietud del río, además alas la luz se atornasola, y del oriente entre rosas verlos, parecen blancas en la orilla sola, adiós silencioso de pañuelos. Es básicamente
lo que decía, una referencia a la naturaleza, hincapié en lo tangible y pues romántico de la esencia natural. Otro tinte político que tenía nuestro autor era el político. Y también obviamente cuando participó en la guerra, co- adquirió un carácter de alguna manera combativo. En su poema En Marcha, el cual inicia como al distinguido poeta mexicano Justo Sierra, nuestro autor toca esencias de animosidad y euforia que son implícitas de pues una persona que está combatiendo en un ejército y yo combatió allá. Un párrafo de este poema dice: los dioses ya se van y erguirse veo. La ciencia, además de altares vencedora, ya irradia en las tinieblas luz de aurora. Ya rompes en el candado de Prometeo. Bueno, ya para acabar mi conclusión, luego del análisis podemos ver qué tantos impactos llegamos a tener en las grandes escuelas literarias de la historia. También que en Colombia hemos tenido realmente personas involucradas en la evolución y desarrollo lingüístico, lo que nos deja de alguna manera orgullosos, o al menos en lo personal. Otro aspecto que me parece fundamental rescatar es el hecho de que nuestro autor haya tenido muchas experiencias en su vida, y así mismo se vean reflejadas esas diferentes experiencias en cada uno de sus poemas, cada uno con un tinte distinto, generando angustia y melancolía profunda, hasta generando ánimo y concordia. Creo que estas habilidades multifacéticas le permiten a nuestro autor la posibilidad de impregnar fácilmente la escena literaria de por aquel entonces y ser escuchado realmente por una sociedad continuamente en guerras ideológicas y o de sangre.